Expedición Sur. En el capítulo de hoy de la expedición en moto por Sudamérica, visitaremos Tiahuanaco, uno de los imperios más enigmáticos de América. Luego nos dirigiremos hacia Copacabana, desde donde nos embarcaremos y navegando por el lago Titicaca, llegaremos a la Isla del Sol, para conocer su mítica historia. Y hablaremos con Pacesa Ticona, lugareña que nos contará su vida. Ubicada en una hoya entre la cordillera de los Andes y la cordillera Real, la ciudad de La Paz ejerció un extraño influjo sobre todos los miembros de la expedición. En el mercado de las brujas conocimos algunas de las tradiciones milenarias que conviven con los ritos católicos. La religión es fundamental en la vida de este pueblo. Cada acción fue y es llevada a cabo con una profunda religiosidad. Esa profunda huella la encontraremos en una gran variedad de templos y museos, los cuales conmemoran su historia milenaria. Ahora las angostas y serpenteantes callejuelas de piedra de la calle Jaén nos abren las puertas a un pasado colonial que no se anima a desaparecer. Allí se encuentra el Museo Murillo, una vieja mansión que perteneció a uno de los grandes héroes de esta nación, Pedro Domingo Murillo, que lideró una fracasada rebelión contra los españoles en 1809. También despertó nuestro interés conocer el Museo Arqueológico de Tiahuanaco. Allí descubrimos la existencia de una antigua civilización y ciudad santuario de los Andes, Tiahuanaco, una de las reliquias más importantes y antiguas de América, llamada antiguamente Taipicala, que en el idioma aymara significa piedra al centro. Se encuentra a escasos 70 kilómetros de La Paz. Tiahuanaco empieza a surgir como una aldea hacia el año 1600 a.C., entre el 1600 y 1500, todavía como una pequeña aldea. Sin embargo, más tarde, ya a principios de nuestra era, Tiahuanaco va a adquirir un estatus mayor, se convierte en estado, gracias a nuevas tecnologías que se introducen especialmente en la agricultura. Hay un dominio de lo que es la hidráulica, el manejo de las aguas, mediante canales, diques, represas, incluso construcciones de ríos artificiales. El templete semisubterráneo está adornado en realidad con 175 cabezas clavas. Aún no sabemos exactamente qué es lo que significa, lo que representa. Sin embargo, una de las apreciaciones o de las teorías más próximas es que estarían representados los distintos grupos étnicos que conformaban el imperio de Tiahuanaco, el estado de Tiahuanaco. Hay algunos que hablan que el templete semisubterráneo estaba con agua, ¿no?, hasta cierta altura agua, y donde se practicaba un tipo de medicinas a través de la curación mediante el agua, ¿no?, la hidroterapia, diríamos. La Puerta del Sol es un complejo sistema calendario que está vinculado al movimiento del Sol. Es un calendario de características agrícolas. En realidad está compuesto, el friso, por los personajes alados. Son 15 personajes alados a un lado y 15 a otro, que están terminados, están con detalle, que representarían los 30 días del mes. Asimismo, vamos a tener en la greca 11 soles, que son 11 meses del año. El 10º mes, que es de septiembre, que es el personaje central,
que completaría el año. Está dividido justamente en 4 periodos el año, mediante los solsticios y los equinoccios, y cada uno además representado con una festividad. Entre principios de nuestra era hacia el año 700 es la época de esplendor, la época clásica, la época urbana, donde se van construyendo las grandes estructuras arquitectónicas. Es un dominio, diríamos, religioso, ¿no? Es, diríamos, un dominio más teocrático, que va a abarcar hasta el año 700, cuando Tiwanaku empieza a convertirse ya en un imperio y se transforma en un estado, en un imperio de características militares, con un predominio militar. Una de las causas principales de la desaparición de esta cultura de Tiwanaku va a ser una sequía muy fuerte, una sequía prolongada que dura alrededor de 50 años, que lo comprobamos geológicamente, lo comprobamos con el bajón que tuvo el lago Titicaca, y los problemas de índole social. Al estar convertida la cultura, diríamos, tener un predominio de carácter militar, hay conflictos de carácter social sumados a estos problemas climatológicos que hacen que el imperio se fracture, se vaya separando en pequeños grupos, pequeños reinos. El grupo de el periodo que llamamos el de los señoríos aymaras o curacazgos aymaras. Tiahuanaco es sin lugar a duda una de las más vigorosas raíces del mundo andino y un símbolo que recuerda a los bolivianos de una pasada época de esplendor. De regreso a La Paz, cargamos nuevamente nuestros equipajes justamente con nuestras ilusiones. Y mientras nos despedíamos de esta ciudad que nos había recibido tan cordialmente, cruzaban por nuestra mente sensaciones muy fuertes. Conoceríamos y navegaríamos el lago sagrado de los incas. Ubicado a 120 kilómetros de La Paz y compartido con Perú a 3.312 metros de altitud, se encuentra el lago altiplánico denominado Titicaca, cuya superficie abarca unos 8.965 kilómetros cuadrados. El lago se angosta dramáticamente y forma un estrecho que lleva el mismo nombre que el pueblo que se alza a sus orillas, Tiquina. Para llegar a Copacabana y conocer la mítica Isla del Sol, donde según la historia Manco Cápac y Mama Ocllo fundaron el Imperio Inca, era necesario cruzar el estrecho de Tiquina, y la única manera de hacerlo era en una balsa de madera. Gracias a su ubicación geográfica, el pueblo de Tiquina se transformó en paso obligado para todos los viajeros y peregrinos que año tras año concurren al santuario de Copacabana. Allí sobre la balsa, la magia del Titicaca lograba hipnotizarnos, al igual que lo había hecho siglos atrás, con los incas y sus antepasados. El Titicaca, considerado el lago navegable más alto del mundo, se alimenta del agua que proviene de los nevados y glaciares existentes en las cimas que se localizan en su entorno. En algunos puntos, su profundidad alcanza los 300 metros. En la estación de las lluvias, diciembre y enero, crece el espejo del Titicaca, y el excedente de sus aguas fluye hacia el sur, llegando al lago Poopó a través del río Desaguadero. Los científicos consideran que el lago Poopó, los salares de Uyuni y Coipasa
son los restos de lo que fuese un mar. Fundamentan sus teorías en los numerosos fósiles de peces marinos encontrados en torno a estos cuerpos de agua y salares. Luego de varios kilómetros recorridos por una ruta asfaltada, llegamos a la pequeña ciudad de Copacabana. A orillas del lago Titicaca se encuentra el gran santuario de la Virgen de Copacabana. La imagen de la Virgen fue construida por el indio Tito Yupanqui, al descubrir la devoción que profesaban los aymaras. Una imagen de la Virgen fue llevada a Río de Janeiro en el siglo XIX, donde se fundó una villa con su nombre, hoy conocida como una de las más famosas playas de esa ciudad. Considerada en la actualidad el principal centro de peregrinación cristiana de todo el país, Copacabana se encontraba habitada por la etnia Umayusu. Esta jugó un papel importante debido a la situación geográfica que ocupaba, como por el hecho de tener dentro de su territorio, desde esos tiempos, un centro ceremonial de importancia. Tupac Inca Yupanqui, el inca que tomó posesión de la Isla del Sol, introdujo cambios sustanciales al trasladar desde Cusco a Copacabana a 42 familias de origen real. Instauró el templo de las vírgenes dedicadas al sol y el culto a la luna en la isla de Coatí. Como sucede en las pequeñas ciudades y pueblos de esta región, la vida de sus habitantes gira en torno a su mercado. Allí se comercializan todo tipo de mercaderías, frutas, verduras, carnes y bebidas preparadas por los lugareños de manera artesanal. El domingo es el día elegido. De las laderas bajan los habitantes de los pueblos cercanos para adquirir comestibles y ofrecer sus productos. El mercado popular está a cargo de las mujeres. Ellas transportan en sus espaldas el peso de los productos que luego venderán en las angostas calles que tiene esta ciudad. Convertida en una villa turística, se caracteriza por sus sabrosas truchas. Durante las fiestas, Copacabana cobra inusitada vida cuando la Virgen es llevada en procesión por las calles. Los dueños de buses y camiones llevan sus vehículos para ser solemnemente benditos y se festeja consumiendo grandes cantidades de alcohol. Sobre la plaza central se levanta uno de los más importantes templos religiosos de Bolivia. Con un estilo arquitectónico bizantino, se inauguró su capilla mayor en 1614. La construcción de la iglesia demandó 14 años y su estructura tiene una planta con nave central y 2 capillas laterales. Esta fue construida con piedras de los templos de la ciudad de Tiahuanaco. Luego de pasar la noche en un residencial, nos disponíamos ese día a tomar una lancha de las tantas que hay para visitar la Isla del Sol. Según la mitología, el lago Titicaca se formó con las lágrimas del dios Sol, el cual las derramó después que unos pumas, por orden de los dioses de las cumbres, devoraran a sus hijos. A pesar de la dureza del clima del altiplano, en las riberas del Titicaca las temperaturas son más suaves, lo que favorece el desarrollo de los cultivos de maíz y papa.
Estos cultivos están hechos en grandes terrazas y balcones ancestrales. La leyenda también cuenta que Manco Cápac y Mama Ocllo emergieron del lago Titicaca al ser llamados por el dios Sol y fundaron el imperio inca en la Isla del Sol. Considerada una isla sagrada por los incas y objeto de veneración a través de muchas generaciones, la Isla del Sol despertaba en nosotros el deseo de conocer y desentrañar sus misterios. Para ello debíamos conocer sus ruinas arqueológicas, situadas en la parte más elevada y más sagrada de la isla. En este momento nos encontramos aquí en la más parte arqueológica de la Isla del Sol, es decir, en la más parte sagrada. El nombre original de la Isla del Sol es Titicaca, por no poder pronunciar como nosotros han dicho Titicaca. El nombre original del lago Titicaca es Mamacota, que quiere decir agua que da vida al hombre. En la mitología dice el por qué la huella del sol. Las rocas sagradas en aquellas épocas dice que brindaba la energía, la sabiduría, la inteligencia, la fuerza de los astros del universo. Eran contactos. La roca sagrada ha inundado 3 veces. En sus terceras inundaciones, el sol nació de la roca sagrada y bajó aquí para impulsarse arriba. Y cuando ha descendido el agua, cuando ha vuelto a bajar la agua, las huellas ya habían estado en las rocas, en la roca como medio jeroglífico, dice la mitología o la leyenda. En la época de Inca, esta mesa obviamente servía para el sacrificio de las mujeres vírgenes. Estas mujeres vírgenes eran criadas en la isla de la Luna. Eran criadas desde sus 8 años y eran sacrificadas a sus 15 años en plena mesa. Esto es el templo de Tiahuanaco, pero Inca llega, invade a Tiahuanaco, se apodera. Algunos arqueólogos extranjeros le conocen con el Imperio del Sol y nosotros le conocemos con el nombre Chincana. Chincana significa laberinto. El Inca sabía perfectamente la llegada de la invasión española. Entonces, estas ruinas, en aquella época, dice que ha sido planchada con oro y plata. Como viene la invasión española, Inca ordenó decir perderse, ocultarse o voltearse oro. Entonces, ese significado lleva el nombre de estas ruinas. Para nosotros, todo es sagrado. La piedra es sagrado. Estas piedras son sagrados y estas plantas son sagrados. Y la tierra es sagrado. ¿Por qué es sagrado? Porque en aquella época de Tiahuanaco, el hombre siempre era contacto con la naturaleza. Naturaleza, hombre o hombre, naturaleza. Cósmica, telúrica. Jaque Pacha. Alrededor de la Isla del Sol hay muchos templos. Estos templos obviamente servían para la sexualidad o para el sexo. En estos templos hacían el sexo los sacerdotes o practicaban especialmente los sacerdotes. En aquella época, Tiahuanaco, Inca, ellos sabían el por qué van a traer a un hijo a este mundo.
Es por eso el sexo era con rito, con ceremonia. Ustedes dirán el por qué las puertas son pequeñas. Porque la norma o la ley del ingreso de las puertas era la mano llevando al pecho. Y el ingreso era inclinando la cabeza. Eso era la norma o el respeto. Luego de conocer la fascinante historia de la Isla del Sol, y mientras nos dirigíamos de regreso a la lancha, conocimos a una indígena que nos cuenta su vida. En tiempo de los patrones, a mi papá lo han votado a mi papá hacia La Paz. Nosotros chiquititas, guaguitas. Mi papá, en la reforma agraria, anda con los papeles, diciendo que me devuelva la tierra. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué cosa he hecho? ¿He robado? A mi papá le habían votado de lo que algunos decían, dice, que haya escuela, para que nuestros niños vayan al colegio, a la escuela. ¿Por qué eso has acordado? A mi papá, 2 soldados, les sonaba, ya, ¿por qué has acordado escuela? Vos eres indio, tienes que trabajar, no tienes que igualar con nosotros. Ya, a la policía. Nos ha llevado a La Paz. En La Paz hemos sufrido bien harto. Hemos sufrido bien harto. A mí desde guaguita me habían entregado una chola frutera. Vendí en el mercado Camacho. Esa chola con su marido me hacía sonar hasta botar sangre. Me sonaba. Tenía una hija mayor. Le decía, Fanny, ya, baja este látigo. Bajaba y me sonaba. No había cargador para llevar al mercado Lanza. No había cargador naranja, hay que ser llevar plátano, mandarín, así agarraba. Grandes agarraba. Y mi papá ha venido una mañana, ¿qué me lo has hecho a la guagua así? ¿Por qué me lo has hecho? Me lo voy a llevar. Mi papá en un mantel me ha llevado cargada, me ha llevado al hospital me ha hecho curar. Después ya he trabajado de empleada hasta mis 23 años. En La Paz he crecido, ya joven, he venido a casarme. A 30 años que estoy aquí, tengo 12 hijos. Mi hijo mayor, claro, ya tiene su profesión, ya 30 años tiene, trabaja en Sahuiña, aquí en Copacabana, profesor, enseña a los niños, enseña. Ya tiene su esposa, ya hace un año, el mayor. Al que le siguen está en Copacabana también, estudiando, sí. Mi hijito es enfermito es de la cabeza, no sabe leer ni escribir, no puede. Así Pacesa Ticona nos muestra el hoy en la vida de la Isla del Sol. De allí regresaríamos a Copacabana, donde pasaríamos una noche más. Al amanecer, en el mercado, nos esperaba un típico desayuno andino. Mujeres jóvenes y ancianas ofrecían a los lugareños y viajeros, por unos pocos pesos bolivianos, galletas, rosquillas fritas con melaza, café con leche, té de coca y bebidas a base de maíz. Copacabana sería nuestro último destino en Bolivia. Nos despedíamos de uno de los países más inexplorados y enigmáticos de Sudamérica. Bolivia quedaría grabado en nosotros como un país mágico, con un gran sentido de la hospitalidad en su gente, orgullosa de su rico pasado y presente cultural. Ahora nos esperaba la frontera de Casani, en el Perú. Han pasado 20 días y 2.918 kilómetros. Con la mirada fija en el horizonte nos preguntábamos, ¿qué misterios descubriríamos en el país de los incas?
Música